Muy bien, estamos ahora con invitados aquí en el conversatorio del Centro Patiño, como ya lo dijo Edson, junto a la revista Vamos y al programa Nuestra Noche de la Radio Santa Cruz. Tengo aquí a mi lado a Leila Guerriero, a quien ya hemos publicitado bastante a lo largo de la semana. Y con seguridad muchas personas están pendientes de la charla de esta noche. ¿Cómo está, Leila? Gracias por la invitación. No, gracias por estar acá. De buenas a primeras, ¿cómo ves la feria? Grande. ¿Sí? Ok. O sea, mi único pantallazo es caminar como me siento como en Cannes. Siempre que vengo, las 2 veces que vine, pasé por la alfombra roja del pasillo principal y nada más. Bien, Leila es periodista, editora, reconocida y respetada cronista, ha publicado para muchas publicaciones importantes como, por nombrar solamente 2, Gato Pardo, Rolling Stone, y tendremos una charla acerca de periodismo y también acerca de el periodismo como arte, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando esta noche especial, la penúltima de la feria, maratónico trabajo que hemos tenido, pero además llegando a la población, no solamente promocionando libros, sino acercando a los autores y entendiendo que la lectura va más allá de comprar un libro y que la lectura va más allá de hojear un libro, sino de poder entender trasfondos o, en este caso, irnos a un ladito del mercado y de el canon y entender la figura de estos escritores que en Latinoamérica tienen un perfil muy bajo pero una calidad muy alta. Y bueno, también siguiendo un poco con la idea que estabas formando, la escritura va más allá de inventarse historias, Leila. La crónica es uno de los géneros periodísticos al que más aspiran los periodistas y al que pocos llegan a cierto nivel, ¿no? A lograr una calidad respetable. ¿Vos la ves como un arte? Explícame. Sí, antes me gustaría decir que es verdad lo que decís y que todo el mundo ahora quiere ser cronista y parece que ya ser periodista es una cosa del pasado. De principiantes. Claro, ya nadie es periodista, somos todos cronistas jóvenes y latinoamericanos. Lo de cronistas y latinoamericanos es probable que continúe durante mucho tiempo, lo de la juventud se nos va a pasar, algunos ya se nos pasó. Con lo cual, digamos, yo veo con un poco de sospecha toda esta especie de movimiento que pone a la crónica en un lugar como el único tipo de periodismo posible. El periodismo es un animal enorme y admite una enorme cantidad de cosas. Y no todo el mundo tiene aptitud para escribir crónicas o periodismo narrativo. Creo que a veces se exagera un poco, digamos, hay como mucha basura de autor también dando vueltas, ¿no? O sea, un tipo que pone 4 adjetivos más o menos elegantes y cree que con eso cuenta una historia bien contada y no me parece que sea así. El periodismo como arte, me preguntabas vos, yo creo que en efecto me parece que si algo ha cambiado en los últimos tiempos en Latinoamérica es que se está produciendo mucho de lo que se produce no es bueno, pero hay algunas cosas que sí son muy buenas en el género crónico, periodismo narrativo, y creo que lo que sí ha cambiado es que el periodismo ya no se ve para estos periodistas que lo hacen como una especie de instancia menor para llegar alguna vez a escribir ficción. Me parece que los periodistas que ahora hacemos periodismo lo vemos como un fin en sí mismo. Yo, por ejemplo, no quiero escribir ficción, yo quiero morirme escribiendo periodismo. No escribo periodismo para abrirme un camino y después meter una novela de contrabando. Entonces, a mí desde ese punto de vista el periodismo me parece que se explica como un arte en sí mismo, que una buena crónica, una buena pieza de periodismo narrativo, de Gay Talís, de Joan Didion, de Martín Caparrós, de John Lee Anderson, son piezas que son obras que se sostienen por sí mismas como eso, como una pieza de literatura de ficción. A eso me refiero cuando hablo de arte, que no es un arte menor. Es un arte, digo, hacerlo bien es muy difícil y encontrar una historia es muy difícil, entonces desde ese punto de vista creo que es un arte. Sí, entiendo, y claro,
el agobio también que puede sentir un periodista al estar escribiendo una crónica y a medio camino darse cuenta que las cosas no están saliendo bien, lo hace muy complicado, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es darse cuenta antes del quinto mes de investigación. Y pasa mucho eso con estos periodistas que tienen la idea de ser cronistas o llamados cronistas, que andan haciendo, como vos lo decías, un camino dentro del periodismo para luego meter una novela o meter un libro que se pueda publicar en muchos países en simultáneo, porque ahora eso es lo que pasa, ¿no? Cuando un periodista adquiere una fama relativamente regional en este caso, es mucho más fácil llegar a eso, ¿no? Y que la calidad vaya supeditada a la fama o a la, no sé, el carisma de este periodista. Sí, yo no creo que lo que me parece que ha cambiado es que hay gente que lo sigue haciendo, eso que vos decís, que se pasan del periodismo a la ficción y lo hacen bien. Hay pocos que lo pueden hacer bien. Es muy difícil hacer muy buen periodismo y hacer muy buena ficción al mismo tiempo. Es sumamente difícil. Lo que resulta bien en periodismo, el traspasar la forma en la que uno escribe periodismo a la ficción, muy pocas veces resulta eficaz. El lenguaje no es el mismo, los trucos que uno usa no pueden ser los mismos. Hay una cantidad de cosas que hace la escritura, hay otro pacto con el lector. El lograr un verosímil en ficción es igual de arduo que lograrlo en el periodismo, pero es muy distinto. Yo lo que creo es que hay autores que hacen eso que vos decís. Yo no sé si lo hacen con la intención, si se hacen periodistas para hacerse conocidos y después publicar ficción. Yo creo que publicar siempre es una cosa más o menos ardua, no es tan fácil. Es probable que un periodista con cierto nombre pueda llegar a publicar, se le publique más fácilmente una novela que si ese periodista no fuera periodista o fuera nadie y llegara con una novela. No sé si lo veo como una estrategia de conjunto. Más bien me parece que lo que yo intento decir es eso, que me parece que eso que vos decís sigue existiendo, pero que hay una cantidad mucho más grande ahora de periodistas que solo quieren ser periodistas y que no quieren pasarse al género de la ficción, que no hacen periodismo como una forma de ganarse la vida, que hacen periodismo porque les gusta, porque es eso lo que quieren hacer y no quieren pagar el alquiler con el periodismo y escribir literatura de ficción en el rato libre pagado por el periodismo. A eso me refiero. Acerca del tema ya del trabajo del cronista, es bastante usual, bueno, de hecho es parte del trabajo que uno llegue a el periodista que está realizando una crónica se sumerja, ¿no? en su trabajo, en las personas, en las fuentes a las que está consultando y llegue a tener un acercamiento bastante fuerte con algunas de estas personas. ¿Alguna vez te ha sucedido que luego de realizar todo esto fue difícil escribir de alguien? ¿Te sentiste así de cercano a alguna de tus entrevistados? Sí, en realidad yo soy bastante fría con eso. Soy como muy... Cuando me retiro y me fui, pero sí, una vez me pasó con un grupo de antropólogos forenses argentinos que se dedican a desenterrar muertos de tumbas enterrados por violencia, digamos, muertos por cuestiones de Estado, o sea, asesinados por el gobierno, digamos. Y ellos viajan por todo el mundo desenterrando huesos, identificándolos y devolviéndoles los huesos a los familiares. Y estuve con ellos 3 meses o 4 meses investigando, haciendo todo el trabajo previo, y cuando me senté a escribir me di cuenta de que era muy, muy, muy difícil, porque había generado con ellos una empatía tal que no podía, o sea, cada escribir, en el caso de una crónica por lo menos, no sé cómo funcionará en la ficción, pero es más, es una edición, es más saber qué sacar que qué dejar, y es más saber qué sacar y qué dejar, digamos, ¿no? Entonces yo cada vez que pegaba una puñalada y decía esto lo quito, esto lo quito, esto lo quito, sentía que le estaba quitando un pedazo de historia a un amigo. Y fue sumamente difícil escribir esa crónica, aunque yo no había desarrollado con ellos una relación de amigos hasta ese momento. De hecho dije, bueno, acá terminamos, hicimos una cena, yo me fui, desaparecí durante 2 meses y después regresé, digamos. Pero ahora son mis amigos, o sea, yo no creo que pudiera volver a escribir sobre ellos, o quizás sí, digamos, porque ya están como todos los límites traspasados, pero eso fue muy difícil. Pero fue la única vez. No, yo no tengo muy claro, soy muy fría para poner conmigo misma, digamos. Sé dónde termina
yo no me hago amiga de la gente que entrevisto, yo no me pongo a llorar en el hombro de la gente que entrevisto. Es muy importante ni siquiera pensar acerca de las personas de las que estás escribiendo cuando lo haces. Sí, lo que pasa es que cuando yo escribo, lo mío es entre la computadora y yo, digamos, ahí no hay nadie más. Entonces yo no le hago un favor a la historia que cuento si yo me pongo a llorar o me pongo sensiblero, empiezo a pensar esto, no, bueno, pobre, ¿cómo no voy a contar esta historia que para él era tan importante? O sea, lo mío es entre la historia y yo, digamos, y ahí no hay nadie más. Entonces, siempre funciona. Con los antropólogos forenses no me funcionó. O sea, la crónica creo que está bien igual, pero me costó muchísimo. ¿Cuáles son esas referencias periodísticas que te han marcado? Y no me refiero a autores lejanos, grandes, qué sé yo, sino gente con la que has trabajado y vos sentís que te ha guiado el camino. ¿En qué circunstancias? A ver. Bueno, la verdad es que como autor muy cercano, yo nunca trabajé con él, pero lo leo todo el tiempo y para mí es mi referente absoluto, que es Martín Caparrós, un autor argentino. Y después gente que ha sido como mis maestros, así con muy pequeñas cosas, como con muy poca presencia, porque yo siempre mucho tiempo fui freelance y trabajé siempre como a distancia de mis editores, pero fueron Elvio Gandolfo, que es un escritor argentino, periodista cultural, Homero Alsina Tevenet, que fue un viejo cabrón divino que dirigía el suplemento cultural del Diario del País de Montevideo. Rodrigo Fresán, yo trabajé con el escritor argentino Rodrigo Fresán en Página 30 y yo creo que con 2 o 3 cosas que me dijo Rodrigo yo aprendí mucho más que lo que podría haber aprendido en cualquier escuela de periodismo, acerca de cómo plantear una crónica. Una vez me dijo, vos vas mucho al cine, utiliza la estructura cinematográfica para armar esto, que había una cosa que había nacido muerta, digamos, y él me dio como, con una frase nomás, me abrió como todo un mundo. Digo, creo que eso, no, hay mucha más, hay más gente, pero no sé si mucha más. En tu conferencia hablaste de Idea Vilariño, justamente una poeta uruguaya para nada canonizada, ¿no? Y parece por decisión propia, ¿no? ¿Qué nos podés contar acerca de ella? ¿Y por qué Idea Vilariño, no? A mí me interesó ella, la verdad es que yo la conocí hace muy poco a Idea Vilariño, la conocí en el 2003 o 2004, no, confieso con mucha vergüenza que no tenía idea de que Idea existía antes de esos años. Y desde que empecé a leerla me llamó muchísimo la atención, como con muy pocos recursos, en sus poemas con palabras muy comunes, ella lograba unos efectos devastadores. Y además era una mujer que tenía una vida muy interesante, como vos decís, un perfil bajo muy buscado. Ella dio solo 3 o 4 entrevistas a lo largo de toda su vida. Solo habló con dos periodistas, uno se llamaba Jorge Albistro, el otro era Mario Benedetti, su amigo de toda la vida, y 2 periodistas más, María Esther Gilio y una periodista más muy desconocida. No le gustaba hablar de sí misma, no le gustaba hablar de su poesía. Publicó en editoriales pequeñitas, publicó poco, sus obras completas tienen solo 250 páginas y yo creo que cuando uno elige una persona, como me imagino que Rodrigo habrá elegido a Ribeiro, no sé, hablo por mí, a mí me gusta intentar contagiar a alguien con el entusiasmo que uno siente por un autor que a uno le gusta. Y me pareció interesante eso, tratar de contagiar, de infectar a alguien más con el virus de Idea Vilariño. Me parece una gran autora muy poco conocida fuera de Uruguay, incluso en Argentina, que está tradicionalmente, literariamente muy cercana a Uruguay. Es una autora completamente desconocida, entonces por eso, digamos, y además, bueno, es una mujer con una vida increíble, fue amante de Juan Carlos Onetti, fue militante de Tupamara, entonces tiene como además de una obra potente, una vida muy interesante. Y para un periodista la conjunción puede ser un veneno del mejor. Sí. Seguimos con Nuestra Noche. Gracias amigos por seguir en sintonía. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz, desde el stand del Centro Cultural Simón Patiño, en una alianza con la revista Vamos, Radio Santa Cruz y el Centro Patiño. Tenemos invitados, José Andrés, esta noche. Estamos hablando una conversación muy interesante. Estamos con Leila Guerriero y Rodrigo Asbun. Ya hablamos acerca de un poco de literatura, algo del trabajo que realizan.
Y como ya saben nuestros seguidores, los seguidores del programa, tenemos unas cuantas preguntas de rigor, ¿no? Y van más que todo por el lado de que qué estamos leyendo, qué nos gusta leer, qué recomendamos, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué están leyendo en este momento? Yo creo que tengo como 15 libros empezados, pero... ¿Cómo? Creo que tengo 15 libros empezados, pero estoy leyendo el último libro de John Irving, de cuyo nombre me olvidé. Empecé a leer Al pie de la escalera, de Lori Moore. Estoy leyendo unos poemas de un autor argentino que se llama Héctor Biel Temperley. ¿Y qué más? Bueno, 15 libros más que no recuerdo. Quisiera que podamos hablar ahora de este tema central, casi medular, que nos ha traído a esta feria, el canon. Características del canon y por qué algunos no están dentro y debieran, y algunos que están no debieran estar dentro del canon. Definamos primero cuáles son las características para que un escritor pudiese ser considerado ahora dentro del canon. Yo creo que es una definición más, el canon me parece que es una cosa más institucional, o sea, me parece que es un autor con un reconocimiento de cierta clase de instituciones, si querés, llámese la academia, llámese un reconocimiento de ese tipo, más institucional, o sea, va más allá, como dice Rodrigo, de la calidad. Me parece que hay gente de mucha calidad que puede entrar en este río del canon. Y hay gente que no sé, que puede no tenerla y quizás esté, pero bueno, también eso es una cuestión, ¿no? de criterio, qué sé yo. Me parece que los que no están dentro del canon son estos autores que podríamos llamar por ahí más de escritores para escritores o escritores más de culto. De culto, aunque algunos de culto yo no sé si no están en el canon también, ¿no? Me parece que es una cosa muy... Claro, lo que estás diciendo revela que todo tiene mucho que ver hasta... A veces, ¿no? No siempre, con qué editoriales trabajaron, Sí. Nacionalidad, qué tipo de relaciones formaron a lo largo de su carrera, básicamente, ¿no? Sí, también hay escritores que estuvieron en el canon y que de pronto ahora los mismos que los canonizaron reniegan de ellos, digamos, ¿no? Digo, está llena la literatura latinoamericana de escritores del canon que fueron en algún momento canónicos y se están aferrados al borde, digamos, al borde del canon. Hay grandes nombres, ¿no? Que están en Sí, esta no los vamos a situación, decir. sí. Todo esto se está grabando, así que... Sí, todos nos podría estamos ser mirando usado. y claro, aparece Sí. la... Podría ser usado en nuestra en contra. nuestra contra, cuando seamos del canon. Sí. Hay mucho el tema de la pose Ojalá no. en la literatura y en el canon, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Hay una cierta actitud y hay la pose del escritor casi farolero para asumirse dentro del canon, ¿no? Yo pienso que todo es una pose, la no pose también es una pose, ¿no? De esta gente que de repente, como en tu caso, tenía esa actitud de no dar muchas entrevistas, publicar muy cositas, entonces que al final de cuentas viene siendo una no pose que es una pose también, ¿no? Leila. Sí, yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Me parece que los autores que resultan, por lo menos para mí, más interesantes son esos autores. Digo, si Rulfo se murió habiendo escrito tan poco y hizo tan poco por promocionar su figura, ¿qué más se puede decir? Los escritores en particular, los artistas en general, tienen un ego superlativo. Y me parece que el de los escritores es un ego particularmente superlativo. Y me parece que sí que mucha gente trabaja para eso, para estar en un cierto círculo de reconocimiento. Alguna gente que trabaja para eso hace cosas muy interesantes, pero como a Rodrigo me pasa que los que más me interesan, casualidad o no, siempre están un poco más soterrados, digamos. Son personas que, aún teniendo esta actitud que vos decís, que también puede ser una pose, todo escritor es una construcción de su imagen. No hay nada inocente en eso. Me imagino que hasta nosotros, sin quererlo, quizás hacemos algo que tiene que ver con eso. A mí me interesan más las poses que posan de modestas.
Yo hacía esa pregunta, perdón, por todo el tema mediático, ¿no? Ahora que tiene que ser y que reconoce además estas características que hace el autor a su imagen para poder utilizarse también en este gran mercado mundial, ¿no? Yo les contaba hace un par de noches el último libro de Dan Brown que se publicó justo cuando yo estaba en Estados Unidos el año pasado y que en 3 días se acabó toda la edición en todo el país. Y cuando yo volaba de Washington a Nueva York, de los 300 pasajeros, por decirte, 250 tenían el libro y lo estaban leyendo, ¿no? O sea, hay dentro de todo eso una fuerza mediática muy fuerte que automáticamente te posiciona en el canon, más allá de esas consideraciones de calidad, esas consideraciones que tienen que ver con la imagen, ¿no? Sino con la mediaticidad que puedas lograr. Sí, yo creo que me parece, bueno, de hecho hay editoriales que solo funcionan cuando hay un autor que publica un libro y hacen como todo el negocio publicitario en torno a ese autor, y el resto de los autores en esas editoriales casi son inexistentes, digamos. Yo creo que son cosas distintas, o sea, me parece por un lado va el marketineo que hace de ese autor la editorial. En algunos casos el marketineo se une con un gran autor, con un muy buen autor, y en otros casos no, digamos, en otros casos, por lo menos desde mi gusto, hay un divorcio enorme entre la inversión que se hace para promocionar ese autor, como es el caso de Dan Brown, que no creo que sea un autor del canon, de hecho, sí. Y la calidad de lo que produce, pero me parece que también está claro que el libro es eso, es un producto y es lógico que una empresa quiere vender su producto, digamos, ¿no? Pero bueno, solo basta ver un poco la masacre que cometen las editoriales cuando hay un autor que se gana un premio grande, el premio, no sé, Alfaguara, el premio Planeta, lo someten a unas giras atroces en la que los escritores quedan desguazados, y bueno, también es, no sé, será ponerle el cuerpo a la escritura, no sé. Bueno, volviendo un poco a las preguntas de rigor, y para finalizar nada más sobre el tema de las poses y las no poses, Artaud, que era un gran no posador, dijo que no quedó demostrado nunca que el lenguaje de las palabras sea el más perfecto, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el libro al que ustedes recurren siempre? ¿Alguna obra que se encuentran que de repente la abren cada 2-3 meses para ver qué está pasando ahí adentro, aunque la hayan leído y releído miles de veces? Rodrigo no recurre a ninguno, ¿cómo puede ser? No, muchos. Que siempre volvés. Sí, hay 2 libros de una autora americana que se llama Lori Moore. Uno se llama Es más de lo que puedo decir de cierta gente y el otro se llama Autoayuda, a los que vuelvo siempre buscando el tono que ella tiene. Hay un libro de una autora japonesa que se llama Seisho Nagon. El libro se llama El libro de la almohada, es un libro del año 1000. Se supone que es una de las primeras mujeres japonesas que escribió con afán de hacer algo más que un diario. No sé, muchos libros. Hay un libro de Alejandro Zambra que se llama Mudanza, que es un poema maravilloso. Los libros de Martín Caparrós, sobre todo uno que se llama La Guerra Moderna y otro que se llama Larga Distancia. Palmeras Salvajes de Follner. Las 2 primeras páginas de Las Uvas de la Ira de Steinbeck. No sé, muchos. Es una lista larga. Sí, bastante larga. Sí. Así como la Biblia, que sí, mucha gente agarra y dice, voy a leer acá. Claro. Sí, de repente te encontrás con algo que no te habías... Como el I Ching, ¿viste? Claro, claro. Sí, algo parecido. Bueno, se nos acabó el tiempo, Leila. Muchísimas gracias por la visita, por la charla, y bueno, que disfrutes lo que te queda en Santa Cruz y de la feria. Muchas gracias, a ustedes por la invitación.